Muy buenas, vamos a empezar con este vídeo, la formación, y este vídeo va a ser muy corto, pero quiero dejar un par de cosas claras que son importantes para que le puedas sacar el máximo partido. Entonces, lo primero, el objetivo principal de que tú estés aquí, de que acabes esta formación, es que estés más cerca de tu libertad. Y para ello vas a salir con un sueldo extra, es decir, te voy a explicar cómo puedes poner tu dinero a trabajar de tal forma que sin tener que trabajar más horas, generes un sueldo extra a fin de mes. Y eso es lo que te vas a llevar al finalizar esta formación. Bueno, me voy a presentar rápidamente. Imagino que algo sabrás de mí si estás aquí, pero quiero presentarme porque al final, bueno, es importante que sepas quién soy, ya que vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de temas importantes. Y antes de que, pues al final sigas los pasos que te voy a marcar, considero que es importante que sepas de dónde vengo y por qué puedo hablar de lo que estoy hablando. Lo primero, antes de los 30 años, tengo 29 actualmente, logré la libertad financiera, lo que significa que ya no tengo que trabajar para poder generar dinero. Obviamente, pues yo, como todo el mundo, empecé trabajando, teniendo un sueldo, pues bueno, al final pasé por mi camino, descubrí lo que te voy a explicar en estos días, en esta formación, y poco a poco, con el tiempo, logré que ese mini sueldo extra que yo fui creando fuera más grande, más grande, más grande, hasta que me permitió tener la libertad. Entonces llegó un punto de mi vida en el que decidí salir de España, venir a vivir a Bali, que es el sitio en el que estoy viviendo actualmente. Para mí siempre ha sido un destino soñado, y ahora pues digamos que puedo hacer, bueno, vídeos en internet y pues todo lo que estoy haciendo, que al final me gusta mucho. Sin embargo, ya no requiero de ese sueldo, de ese trabajo que me tenía más atado a España, y pues digamos que pues no me daba toda la libertad que yo quería, ¿no? Entonces yo siempre digo que pues esa libertad al final es muy bonita porque te permite pues vivir donde tú quieres, no estás atado a un sitio en concreto y te permite hacer lo que tú quieres con tu tiempo. Pues a mí me encanta hacer vídeos, me encanta la formación, puedo hacer lo que estoy haciendo y al final no hay ninguna presión de ningún tipo. Yo al final puedo tener más o menos visitas, me da igual, porque al final no dependo de ello, ¿no? Con lo cual me da mucha tranquilidad y puedo hacer las cosas, oye, desde sencillamente la tranquilidad y el placer de hacer algo que me gusta, que a mí pues siempre la comunicación es algo que me ha llamado mucho la atención. Decirte también que antes de empezar yo a divulgar por mi parte, fui profesor de academias de inversión a nivel hispanohablantes muy importantes, y después de 2 años dando clases para esas academias decidí que pues me apetecía hacerlo también pues de mi forma, ¿no? Con mi academia propia y poder enseñar, no sé cómo decirlo, de una forma más cercana, que es lo que estoy haciendo actualmente. Entonces, pues digamos que antes de tener mi academia, antes de formar por mi cuenta, fui profesor de otras academias y eso pues también me dio mucha trayectoria, ¿no? Entonces, por eso digo aquí que he tenido más de 1000 alumnos. No es que yo, desde que empecé en redes sociales, haya tenido más de 1000 alumnos, sino que entre las personas que he formado yo y las personas que formé en esas otras academias, suman más de 1000 personas, ¿no? Lo cual ya, pues oye, son muchas personas y lo cierto es que después de pasar por tantos perfiles, pues sí que es verdad que me da como mucha visión sobre cuáles son las cosas importantes a la hora de aprender y me ha permitido depurar mucho el proceso de aprendizaje de las personas. Y ahí pues es algo que yo noto mucho, ¿no? Que la gente conmigo, después de tantas personas que he tratado y de tantos perfiles diferentes, el proceso de aprendizaje es rápido. Pues vas a conseguir sacar un sueldo extra y verás cómo aprendes muchas cosas, y eso es porque el proceso de aprendizaje está muy depurado, ¿no? Otro punto importante, bueno, aquí ya lo he dicho, 2 años como profesor en academias de finanzas, y luego en esta formación voy a hablar de finanzas descentralizadas. Bueno, pues decirte que llevo más de 5 años invirtiendo en ellas. Al final las descubrí hace 5 años, empecé a trabajar con ello y, como digo, ¿no? Pues ese mini sueldo extra en un principio fue creciendo y al final se convirtió en el ingreso principal. Entonces ya son muchos años en los que llevo trabajando con esto. También son muchas personas a las que he ayudado a usar precisamente esa herramienta para empezar a trabajar en su libertad, en sus finanzas, a generar ese sueldo extra, y por lo tanto pues ya son muchas las experiencias que he tenido en este sector. Bueno, vamos a empezar ahora sí con el contenido, y es que fíjate en esta frase porque es muy importante, y es que para poder ganar dinero primero hay que entender cómo funciona el dinero. Y hay dos leyes sobre el dinero que son muy importantes entender, ya que entender esas leyes nos va a permitir luego trabajar de una forma mucho más consistente. Entonces, ¿cuál es la primera ley? Pues mira, el dinero fiat, el dinero fiduciario, euros y dólares, es infinito, ¿vale? Y eso nos afecta. ¿A qué me refiero con que es infinito? Me refiero a que se puede crear de forma infinita. No tú ni yo, eso no, ¿vale? Sino los bancos tienen la capacidad de generar dinero de la nada. De la nada pueden generar dinero y eso nos afecta. Entonces, ¿qué significa esto? Y bueno, ¿cuál sería el dato más importante? Pues fíjate, esta gráfica que estamos viendo aquí, ¿vale? Se llama M2 y básicamente representa todo el dinero que hay en el mundo. Y fíjate cómo pues va, digamos, evolucionando a lo largo del tiempo. Empezamos en el 1960 y luego pues nos muestra la actualidad. Fíjate, vemos cómo a lo largo del tiempo la cantidad de dinero que hay en el mundo ha ido creciendo, ¿no? Pero fíjate, porque hay un dato que es más importante que esto, y es que en los primeros años el crecimiento era algo pequeñito, era algo controlado. Sin embargo, vemos cómo a medida que el tiempo va pasando y que los años van pasando, digamos que la cantidad de dinero que se ha emitido
se ha ido, digamos, creciendo de forma exponencial, ¿no? Con lo cual, la diferencia que hay entre el 1960 y el 1995 es mucho más pequeña de la diferencia del 1995 al 2025. Podemos ver cómo aquí ha crecido mucho más. Y lo más impactante es que este dato no para de crecer, ¿no? Con lo cual cada vez se está imprimiendo más rápido. Y esto al final nos afecta. ¿Y por qué nos afecta esto? Bueno, pues básicamente nos afecta porque, claro, si tú llenas el mundo de dinero, ¿vale? Porque los bancos al final, como digo, tienen la capacidad de imprimir dinero, luego veremos el por qué lo hacen, pero tienen esa capacidad, ¿no? Entonces, si hay más dinero en el mundo, ¿qué es lo que pasa con el precio de las cosas? Que suben, tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿cuál es la consecuencia que nosotros pagamos por todo esto que estamos viendo, por la impresión de dinero? Bueno, pues las noticias nos lo dicen. Fíjate, esto se llama inflación, ¿vale? Cuando todo sube de precio, porque hay más dinero en el mundo, entonces como hay más dinero, las cosas suben de precio, y claro, esto nos afecta. Fíjate, por ejemplo, la cesta de la compra en los últimos 5 años ha subido un 71%. Es mucho, si lo piensas es mucho, porque antes a lo mejor con, bueno, pues no sé, 100 euros comprabas la cesta del mes, ¿no? Y ahora resulta que necesitas 170 euros. Oye, pues es mucho, ¿no? Si lo piensas, porque es un incremento muy grande. No solo en el mundo del supermercado, sino que en la propia electricidad vemos cómo en los últimos 10 años la electricidad ha duplicado su precio. Es decir, ahora es el doble de cara de lo que era hace 10 años. No estamos hablando de hace 50, estamos hablando de hace 10 años, ¿no? Entonces, el precio de la electricidad también ha subido mucho. Pero no es todo, también nos afecta en la vivienda. Fíjate, la vivienda al final no para de subir, un 103% de crecimiento en Madrid. Es verdad que Madrid es una ciudad más, digamos, pues ocupada, con lo cual también suben más los precios ahí. Pero fíjate cómo en muy poco tiempo, en una década, en 10 años, los precios han duplicado también de la vivienda, ¿no? Entonces vemos cómo realmente el hecho de que los bancos estén imprimiendo dinero, luego veremos por qué lo hacen, a nosotros nos afecta negativamente. A los bancos les afecta mejor que peor, es decir, ellos realmente ganan con todo esto, pero nosotros perdemos. Lo peor es que nosotros no tenemos un control sobre lo que los bancos puedan hacer, es decir, los bancos van a imprimir lo que quieran y nosotros ahí no podemos hacer nada, pero pagamos el precio, porque está claro que estamos pagando el precio. Vamos con la segunda ley del dinero fiat, y es que el dinero fiat no es tuyo. Esto significa que ese dinero que tú tienes en la cuenta del banco y que crees que es tuyo, en realidad no es tan tuyo como piensas, y es que el dinero en realidad es del banco. Fíjate en esta noticia, ¿no? Aquí nos lo dice claro. Banco de España advierte, cierre automático de cuentas por incumplimiento de Ley 10/2010. Es una ley que tienen. Entonces, esto significa que el dinero que tú tienes en el banco y que te crees que está ahí parado esperando a que lo uses, en realidad no está haciendo eso. Es decir, el dinero es del banco, el banco lo usa, lo invierte y el banco podría perfectamente cerrarte la cuenta cuando lo considere. Muy bien, ahora que ya hemos visto cómo funciona el dinero, vamos a ver cómo podemos protegernos de esta situación. Hemos visto que el dinero se devalúa, hemos visto que el dinero no es tan nuestro como nos gustaría, sin embargo, todo esto tiene solución y la solución pasa por invertir nuestro dinero. Y es que lo que tenemos que buscar es la forma de hacer que nuestro dinero crezca como mínimo al ritmo de la inflación. De esta forma estamos protegidos. Hay muchos vehículos a la hora de invertir y en esta formación veremos la que es más eficiente, pero primero tenemos que pasar por el principio, ¿no? Y es que el principio, por así decirlo, la acción que todo el mundo elige al principio es los fondos indexados. Un fondo indexado no deja de ser una acción que representa muchas empresas. Por ejemplo, si nosotros invertimos en el S&P 500, lo que estamos haciendo es que comprando una acción del S&P 500 es como si invirtiéramos en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, con lo cual es una forma muy cómoda de invertir en el mercado. Si el mercado crece, nosotros ganamos dinero. Fíjate cómo aquí podemos ver cómo en los últimos años el S&P 500 efectivamente ha subido. Vemos cómo ha subido un 84%, para ser concretos, en los últimos 5 años. Ahora bien, hay otros fondos indexados, como por ejemplo sería el Nasdaq, que son las empresas tecnológicas más importantes, las 100 más importantes del mercado americano, y también podemos ver cómo los últimos 5 años ha subido un 128%. Vemos cómo el Nasdaq sube más que el S&P 500, ya que el sector tecnológico evidentemente está en auge y realmente, pues bueno, obviamente es inteligencia artificial, tecnología blockchain, vemos cómo es un sector que crece muy rápido, ¿no? Por lo tanto, se puede ver reflejado también en el precio de este índice. La gente que ha invertido en la parte tecnológica ha ganado más dinero que la gente que ha invertido en el mercado general. Aquí lo que estamos haciendo es comparar el crecimiento del S&P 500 con el M2, la cantidad de dinero que hay en el mundo. Ahí es donde ves realmente si ha subido o no ha subido el S&P 500. Y como podemos ver aquí, aquí está marcado, realmente pues no ha subido tanto. Ha subido un poco, pero no ha subido tanto. Con lo cual, sí, el S&P 500 te protege de la inflación y eso es fantástico, está muy bien. Sin embargo, digamos que tú no estás creciendo a nivel económico. Estás igual. Está bien porque te proteges de la inflación, pero digamos que el dinero que tú tienes no crece más rápido que la inflación, por lo tanto tampoco te permite mejorar, por así decirlo, las cosas, ¿no? Estás invirtiendo como protección, lo cual, insisto, está muy bien, pero es mejorable, ¿ok?
Entonces, esta sería la primera opción que mucha gente utiliza para invertir su dinero. Insisto, está bien, pero es mejorable. Ahora bien, vamos a ver qué otras alternativas tenemos, ¿vale? Una de las formas de invertir, bastante conocida también, es el tema de los inmuebles. Oye, pues yo compro casas, ¿vale? Lo que hemos puesto antes, yo compro una casa en un sitio que, pues obviamente por ubicación y demás, tenga sentido, y esta casa se va a revalorizar en el tiempo. Entonces ahí yo digamos que también estoy protegiendo mi dinero de la inflación, porque la casa al final va a subir de valor, ¿sí? Entonces esta es una forma también de protegerse. Aquí lo podemos ver, ¿no? Oye, la vivienda en España da una rentabilidad de un 7,5% en los últimos 3 años y eso es un refugio para la inflación. Entonces los inmuebles es otra forma de refugiarse de la inflación. Con una ventaja, ¿no? Y es que encima, si nosotros compramos casas, las podemos alquilar y le sacamos un rendimiento todos los meses. Y eso, insisto, es fantástico, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de los bienes inmuebles? Bueno, pues que al final no es tan sencillo, es algo que tiene ciertas barreras de entrada. Por ejemplo, pues obviamente necesitas capital para comprar una casa o tener alguna especie de aval que te permita pedir deuda al banco. Luego también tienes que entender los riesgos de ocupación, todo lo que está pasando en España. Las leyes al final no ayudan mucho a las personas que invierten en inmuebles, te pueden ocupar el piso, hay varios problemas de gestión. Al final sigues muy controlado también porque pues obviamente cuando tienes un bien inmueble en un país, ese país tiene pues cierto poder sobre ti, te lo podrían embargar, podrían hacer ciertas cosas, con lo cual es tuyo pero podría dejar de serlo, por así decirlo. Requieres de mucho conocimiento del sector, ya que te podrías equivocar en, por ejemplo, la zona o en, por ejemplo, comprar la casa y no calcular costes de reformas o así, y por lo tanto no serías rentable, tiene una curva de aprendizaje bastante larga y pues digamos que te ata a un sitio físico y hay mucha burocracia de por medio, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho la libertad, me gusta mucho tener la flexibilidad de moverme cuando quiera y digamos que tener activos físicos como un inmueble en un país en concreto, pues te ata mucho a la regulación de este país y tienen cierto poder sobre ti. A mí personalmente esto pues no me acaba de gustar, ¿no? Entonces lo que hemos visto aquí son formas de proteger el dinero de la inflación, lo cual está muy bien, y con esto sí es cierto que nos protegeríamos de todo lo que hemos visto aquí arriba, ¿no? Oye, pues al final, si nosotros lo hacemos correctamente, pues evidentemente el precio del súper sube, pero nuestro dinero también, con lo cual estamos protegidos. Y como digo, todo esto está fantástico, sin embargo, hay una forma más eficiente de poder invertir nuestro dinero, ¿vale? Que ver con Bitcoin, ¿vale? Así, la tecnología detrás de Bitcoin nos permite hacer algo muy interesante con el dinero que nosotros tenemos, ya que nos permite ponerlo a trabajar y generar una rentabilidad que está muy por encima del mercado tradicional. Venga, vamos con Bitcoin, vamos a ver realmente qué es lo que nos ofrece Bitcoin como activo y aquí lo podemos ver. Antes de leer este texto, quiero que veáis directamente este gráfico y es que fíjate, aquí podemos ver el gráfico de Bitcoin, ¿vale? Se ve en pantalla. Y lo que podemos ver en este gráfico es como Bitcoin pues, ha subido igual que los fondos indexados, sin embargo lo ha hecho a otro ritmo. Y es que, fíjate en este dato de aquí, podemos ver como Bitcoin en los últimos 5 años ha subido un 1000%. Un 1000%, no un 84, no un 100%, un 1000%. ¿Vale? Entonces veremos cómo realmente Bitcoin ha subido tanto y veremos el motivo por el que lo ha hecho, ¿no? Entonces déjame leerte este texto porque es importante tener en cuenta esto, ¿no? Fíjate, las criptomonedas son almacenadas en billeteras digitales a las que se accede a través de una clave privada. Si un gobierno quiere embargar criptomonedas, en principio necesitaría obtener la clave privada del propietario. Sin ella, incluso si la existencia de las criptomonedas es conocida, sería prácticamente imposible acceder a los fondos. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando tenemos Bitcoin, que Bitcoin al final es una criptomoneda, es un dinero que es nuestro y no nos lo pueden quitar. Si tenemos dinero en el banco, nos lo pueden quitar, lo hemos visto. Si tenemos inmuebles, nos los podrían expropiar, nos podrían hacer muchas cosas. Sin embargo, cuando tenemos criptomonedas, si tenemos Bitcoin, no nos lo pueden quitar, es nuestro dinero. Esa es la virtud de la tecnología que hay detrás de las criptomonedas, que es la tecnología blockchain. Y eso es un gran beneficio, ya que es un dinero muy fácil de transportar, es un dinero que no nos pueden quitar, es un dinero muy fuerte, ¿vale? Entonces, eso es una de las principales propiedades de Bitcoin. Hemos visto que Bitcoin es un activo, y aquí lo podemos ver y lo puedes buscar si quieres en internet, verás como realmente lo que digo es cierto. Hemos visto que es un activo muy sólido, seguro, es nuestro, no nos lo pueden quitar, estamos viendo cómo sube mucho y de hecho si comparamos el crecimiento del S&P 500 versus Bitcoin o del Nasdaq versus Bitcoin, lo podemos ver aquí, ¿no? Un 85% versus un 1000%, un 126% versus un 1000%, esto en 5 años. Y si lo pasamos al crecimiento anual, veremos cómo en los últimos 5 años la media de crecimiento del S&P 500 ha sido un 17% anual, en el Nasdaq un 24% y en el caso de Bitcoin un 200%. Entonces vemos como realmente Bitcoin sube mucho. Luego veremos el por qué, porque detrás de este crecimiento hay un porqué, ¿no? Y es que
Bitcoin, mucha gente pues quizá no conoce realmente qué es, lo veremos en esta formación y además te explicaré cómo puedes comprar Bitcoin de forma segura, lo veremos absolutamente todo. Y antes de empezar a explicar qué es Bitcoin al detalle, me gustaría dejar clara una cosa, y es que Bitcoin no se trata de algo que esté de moda, se trata de un activo que viene a cambiar el dinero, y lo veremos en esta formación, y que realmente tiene un potencial increíble, y a pesar de que ha subido mucho, le queda todavía mucho por crecer. Y es que, fíjate, aquí podemos ver cómo los propios Estados Unidos ya tienen fondos cotizados con Bitcoin. No solo eso, vemos como Trump firma una orden ejecutiva para crear una reserva de criptomonedas gestionada por el gobierno, una reserva, es decir, van a tener parte de sus reservas económicas en Bitcoin y en otras criptomonedas, porque saben el potencial que tiene esa tecnología. Y es que, como digo, Bitcoin no se trata de un activo más que esté de moda, se trata de un nuevo concepto de dinero que vamos a ver y que realmente es un dinero mucho más fuerte y que, bueno, pues aquellos que lo entiendan y entren a tiempo, que ahora estamos a tiempo, van a llevar una gran ventaja respecto a las personas que no lo hagan, ¿no? Y es que, como digo, hay que entender Bitcoin y lo vamos a hacer, pero realmente es un activo que viene a cambiar las cosas, que viene a darnos mucho poder a las personas de a pie realmente, y que pues si lo entendemos y lo usamos bien realmente es una gran ventaja y sobre todo es una gran protección respecto a todos los problemas que hemos visto con el dinero fiat, ¿no? El dinero fiduciario, como por ejemplo euros y dólares. Hemos visto que Bitcoin está creciendo, hemos visto que las instituciones invierten en él, ahora llega el momento de entender qué es realmente Bitcoin, y para ello primero hay que entender qué es la tecnología blockchain, que es la tecnología que está detrás de Bitcoin. Entonces, ¿qué es blockchain? Blockchain es un archivo digital compartido y descentralizado. Ahora veremos qué significa esto. De forma resumida, te diría que básicamente lo que es blockchain es que en vez de tener un único sitio en el que guardamos la información, esa información la tenemos distribuida alrededor de todo el mundo, de tal forma que no tenemos una copia, sino que tenemos muchas. Y digamos que lo que nos permite blockchain es guardar información de una forma más segura y más descentralizada. Y sobre todo lo que nos permite es que esa información que guardamos no esté en poder de una persona o entidad, sino que nadie pueda manipular esa información, ya que son muchas las personas que la guardan, ¿vale? Entonces, ahora explicaré más en detalle qué es, pero déjame resumírtelo de una forma muy sencilla y luego vamos a profundizar más, ¿ok? Entonces, blockchain, como digo, lo podemos ver como una base de datos, ¿vale? Un sitio en el que guardamos información. Luego, como digo, vamos a profundizar más. Entonces, ¿qué pasa con esa base de datos? ¿Qué características tiene? Bueno, pues la primera característica es que es una base de datos pública. Esto significa que todo el mundo puede consultar lo que hay dentro de esa base de datos. Por ejemplo, imagínate, ¿no? Nosotros tenemos un banco que tiene como su base de datos y el banco pues sabe lo que tiene en la base de datos, sabe quién es su cliente y cuánto dinero tiene, pero eso es una información que es solamente del banco. Bueno, pues dentro de la información que está en blockchain es una información que se puede consultar. Ahora bien, eso no significa que el dinero que tú tengas en criptomonedas, digamos que es un dato que lo pueda ver todo el mundo, ya que de la misma forma que es pública, también es anónima. Es decir, en realidad lo que pasa en blockchain es que tú puedes saber las cuentas que hay y cuánto dinero tiene cada cuenta, lo que no puedes saber es quién hay detrás de esa cuenta. Con lo cual, es público el dato de cuánto dinero hay en la blockchain o qué datos hay en la blockchain, es público, digamos, la cantidad de usuarios que tiene esa blockchain. Lo que no se sabe es quién hay detrás de esa cuenta, porque cada cuenta, digamos que es una serie de números y letras y nadie sabe la persona que hay detrás, con lo cual es una base de datos anónima. Otro punto interesante es que es transparente, bueno, al final es público, es transparente, con lo cual digamos que todo se puede auditar y se puede comprobar, es difícil mentir, imposible diría yo, porque todo lo que sucede en blockchain se puede comprobar y en ese aspecto es 100% transparente. Y una de las principales características es que todo lo que se sube a blockchain no se puede ni eliminar ni se puede manipular, y eso es muy importante porque nos da mucha seguridad. Y el motivo por el que no se puede ni manipular ni eliminar es por la propia tecnología. Bien, vamos ahora sí a entender qué es Bitcoin realmente, y básicamente el titular para mí de Bitcoin es que es el siguiente paso a Internet. ¿A qué me refiero con que es el siguiente paso a Internet? Me refiero a que de la misma forma que Internet, fíjate, nos permite enviar información. Antes, por ejemplo, si tú querías, no sé, aprender algo, te ibas a una biblioteca, buscabas el libro y aprendías. Sin embargo, ahora con Internet, ¿qué ha pasado? Tenemos acceso a toda la información del mundo a un solo clic. Entonces, Internet lo que permitió es que todo el mundo pudiera acceder a la información. De hecho, se dice que estamos en la era de la información. Y es que Internet ha ayudado mucho a esto. Entonces, ¿qué pasa? Está muy bien, sin embargo, hay algo que todavía faltaba, y es que yo puedo enviar un WhatsApp a cualquier persona y enviar información. Puedo conectarme a cualquier sitio y consumir información y aprender. Pero con el dinero,
¿qué es lo que pasa? Si yo quiero enviar dinero a otra persona, tengo que sí o sí pasar por un banco, en este caso, ¿no? De forma online, obviamente, puedo darle un billete a mi amigo que tengo a 2 metros de distancia, pero si quiero enviar dinero a distancia, sí o sí tengo que pasar por un banco. Tengo que hacer una transferencia bancaria y el banco está en mitad de esa transferencia y es el que me permite enviar el dinero. Pero yo no puedo enviar dinero a otra persona sin pasar por una entidad centralizada, sin pasar por un banco que controla todas las transacciones y que además le estoy dando mucho poder. Bueno, pues lo que permite Bitcoin precisamente es esto. Es como si a la capa de Internet, ¿no? Si esto fuera, por así decirlo, Internet, imagínate, Internet pues fue una gran revolución de cara a la información, blockchain es una capa que está por encima de Internet y que lo que nos permite es, si aquí yo podía mover información, aquí con blockchain yo puedo mover valor, cosas que tienen valor, por ejemplo el dinero. Ahora, digamos que ya gracias a blockchain no necesito tener que pasar por un banco para poder enviar valor a través de Internet, con lo cual, como digo, ¿no? Bitcoin nos permite esto, esa fue la gran innovación, un dinero que no tiene que pasar por los bancos, sino que funciona a través de la tecnología blockchain, que antes hemos visto que es, y me permite poder enviar valor a cualquier persona del mundo a distancia sin tener que pasar por un banco, por una entidad centralizada, ¿ok? Entonces, este sería como el titular. Entonces, ¿qué más tenemos que saber respecto a Bitcoin? Bueno, pues fue creado en 2008 en un contexto de crisis en el que ya se veía que el dinero fiat tenía muchos problemas y básicamente es curiosa la historia de cómo se creó porque realmente Bitcoin no es que tenga un dueño. Básicamente lo que pasó es que se publicó un paper, un papel que explicaba Bitcoin en un foro y digamos que la firma de ese papel era de Satoshi Nakamoto, que es una persona que nadie sabe quién es, realmente se dice que es un grupo de personas que trabajan bajo ese seudónimo y básicamente Satoshi Nakamoto, que nadie sabe quién es, la verdad, pues creó ese concepto de dinero nuevo, lo publicó y a partir de ahí pues empezó a captar gente que le interesaba y digamos que eso hizo que más gente se sumara a esa blockchain, que pues poco a poco fue creciendo hasta el día de hoy, que es una auténtica locura lo que se ha creado y lo que representa Bitcoin, ¿no? Pero bueno, todo empezó hace, nada, tampoco tanto tiempo, en 2008, y de una forma, pues, muy curiosa, ¿no? Con un paper que se publicó en un foro. Punto número 2 sobre Bitcoin. Básicamente Bitcoin es un dinero digital que no se puede imprimir, ni controlar, ni manipular y que básicamente pues, los bancos y gobiernos no tienen ningún tipo de poder sobre él, a diferencia del dinero fiat, ¿no? Entonces, lo bueno de Bitcoin es que, como digo, ¿no? Nadie puede imprimir más Bitcoins. Bitcoins hay 21 millones y ya está, y nadie puede crear más. Tampoco se puede eliminar o bloquear la cuenta de alguien en Bitcoin, eso no se puede hacer, porque, como digo, bancos y gobiernos no tienen poder sobre los Bitcoins o las criptomonedas que tú tengas, si las guardas de la forma correcta, por supuesto. Entonces, en ese aspecto, digamos que lo que está haciendo Bitcoin es ofrecernos un dinero que nos da mucho más poder a las personas y se lo quita de algún modo a bancos y gobiernos, ya que pues sin la existencia de Bitcoin, bueno, pues digamos que no nos quedaría otra que tener dinero en los bancos y los bancos nos controlarían más, ¿no? Sin embargo, con la opción de tener Bitcoin, ¿no? Que es un dinero, como digo, mucho más resistente y que no depende de los bancos, aquí nosotros sí tenemos la posibilidad de tener un dinero que está fuera de este sistema, que de algún modo está un poco enfermo y lo hemos visto, ¿no? Con la inflación y demás, y lo que nos permite es que nosotros podemos usar ese dinero sin pedir permiso a nadie, sin tener que estar preocupados por si algún día nos van a quitar lo que tenemos o nos van a bloquear una cuenta o alguien va a imprimir más Bitcoins y por lo tanto los Bitcoins que tenemos se van a devaluar. Con Bitcoin esas cosas no pueden pasar por el propio diseño de la moneda. Luego tenemos que pues hay un total de 21 millones de unidades, lo cual es muy bueno porque, como digo, no se pueden crear más, con lo cual aquí la inflación no afecta. Se considera el oro digital, porque al final es un dinero seguro, de la misma forma que la gente compra oro pues para protegerse de la inflación, porque el oro es un recurso escaso. Bitcoin se considera el oro digital, porque también es un recurso escaso, como digo, solo hay 21 millones, y digamos que por su diseño pues es más cómodo tener Bitcoin que tener oro, ya que el Bitcoin es mucho más fácil de transportar, es más divisible y tiene una serie de propiedades que tienen mucho sentido, sobre todo como una reserva de valor, ¿no? Es decir, la función del dinero debería ser esa, pues oye, Bitcoin tiene mucho sentido como reserva de valor por sus propiedades y por eso lo llaman el oro digital. Y finalmente, número 5, lo interesante de Bitcoin es que cambia el concepto de dinero y nos devuelve el poder a las personas por su propio diseño. Entonces, como digo, Bitcoin realmente yo creo que es la cosa más, no sé, más importante que nos ha pasado en los últimos años porque lo que nos está dando es la posibilidad a las personas de a pie de poder tener un dinero que es nuestro, que depende de nosotros y que nadie va a poder robarnos a través de ese dinero, ¿vale? Cosa que con el sistema tradicional, con el dinero fiduciario, es evidente que otros lo controlan, lo imprimen cuando quieren, van a hacer lo que quieran con ello y nosotros estamos un poco a merced de lo que ellos decidan, ¿no? Bueno, pues con Bitcoin esto no pasa, con lo cual Bitcoin realmente empodera mucho a las personas. Entonces vamos a ver realmente cuál es la propuesta de Bitcoin, ¿no? ¿Qué es lo que ofrece realmente? Y para ello lo vamos a comparar con el banco, ¿ok? Entonces fíjate, ¿qué es lo que pasa realmente con el banco?
¿Cómo funciona? Pues el banco al final tiene como su base de datos, ¿vale? La que pues tiene como cuánto dinero tiene cada uno. Entonces imagínate que esta persona le quiere enviar dinero a esta persona. Le quiere enviar, supongamos, un total de $10 o 10 euros, ¿vale? Entonces le quiere enviar 10 euros, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hace esta persona? Va al banco y dice, oye, que quiero enviar 10 euros a Carlos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el banco primero mira su base de datos y comprueba que esta persona de aquí tiene 10 euros. Entonces, vale, perfecto, tiene 10 euros. Ok, como yo sé que tiene 10 euros, los puedo enviar, así que vamos al siguiente paso. El siguiente paso es que le resto 10 euros a su cuenta y le sumo 10 euros a esta cuenta de Carlos. Entonces, ya se ha producido la transacción y todo depende del banco, ¿no? El banco es el que tiene el poder. Bueno, pues con Bitcoin lo que pasa es que se usa la tecnología blockchain, ¿vale? Aquí antes hemos explicado que blockchain lo hemos explicado con libretas y personas, realmente, pues blockchain como tal no es una libreta, lo he explicado así para simplificarlo, realmente son ordenadores que tienen la lista de transacciones, lo que teníamos en la libreta realmente está en un ordenador, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que tenemos es que hay una serie de ordenadores en todo el mundo que tienen una copia exacta de todas las transacciones que se han producido con Bitcoin, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede es que esta persona, imagínate, le quiere enviar dinero a esta persona, ¿vale? Supongamos que es Carlos también, y básicamente lo que hace esta persona es que interactúa con la blockchain. Entonces, ¿qué pasa? Oye, quiero enviar, imaginemos, una cantidad de dinero, la que sea, $10 en Bitcoin, quiero enviar $10 en Bitcoin a Carlos. Entonces, cada uno de estos ordenadores lo que chequea su base de datos dice, vale, tiene $10, tiene $10, tiene $10, tiene $10, todos comprueban, todos los ordenadores de la red comprueban que tú tienes $10. Cuando ya han comprobado que tienes $10, lo que hacen es que actualizan su base de datos. Este dice, vale, le sacamos $10 a la persona que lo ha enviado y le sumamos $10 a Carlos. Y todas las bases de datos, digamos que hacen lo mismo, ¿vale? Y de esta forma lo que pasa es que se actualiza la base de datos de todos los ordenadores, la transferencia se ha hecho y aquí fíjate que no es que hayamos interactuado con un banco que tiene el poder, sino que lo que hemos hecho es interactuar con muchos ordenadores alrededor de todo el mundo y que esos ordenadores han actualizado sus propias bases de datos, ¿vale? Bueno, pues esto de forma simplificada es Bitcoin y eso es lo que nos permite. Realmente nos permite lo mismo que el banco, sencillamente que no dependemos de un banco, es decir, no hay alguien que tenga tanto poder, sino que el poder está descentralizado y nadie tiene la capacidad, ninguno de esos ordenadores tiene la capacidad de alterar Bitcoin, de crear más monedas o de bloquearte una cuenta. Nadie tiene ese poder, nadie tiene el poder absoluto, ¿vale? Por eso se dice que es descentralizado. Muy bien. Entonces, si comparamos el dinero fiat con el dinero de Bitcoin, ¿no? Ese nuevo dinero que estamos viendo, las principales diferencias, ¿cuáles son? Bueno, pues lo primero es que fiat, la emisión es infinita y, sobre todo, la emisión depende de bancos y de gobiernos. Nosotros aquí no tenemos nada que decir, ¿no? Con lo cual, ellos imprimen y nosotros pagamos las consecuencias. Sin embargo, con Bitcoin, la emisión es finita, 21 millones, y ya está, no hay más. Se emiten los que se emiten y punto. No vamos a poder tener más de 21 millones de Bitcoin. La emisión es totalmente limitada. Punto número 2. El dinero fiat está controlado por unos pocos. Tú y yo no tenemos nada que pinchar ni cortar en lo que pase con el dinero fiat, ni los tipos de interés, ni si van a imprimir más o menos dinero. Nosotros aquí no podemos opinar, tenemos que acatar lo que van a hacer otros y pagar el precio. Sin embargo, en el caso de Bitcoin, nadie tiene el poder de cambiarlo. Nadie, absolutamente nadie. Ni el estado más poderoso del mundo puede cambiar Bitcoin, con lo cual ahí nosotros estamos mucho más seguros. Dinero fiat no es tuyo, está en el banco y el dinero que está en el banco no es tuyo y lo hemos visto. Mientras que con Bitcoin sí es tuyo, es tu dinero y nadie te lo puede quitar, ni bloquear, ni nada por el estilo. Es tu dinero y lo vas a poder usar cuando tú quieras, que al final por algo es tuyo. Y finalmente, el dinero fiat lo usan para controlarte, sobre todo con la llegada del oro digital y las CBDCs. Es evidente que van a usar ese dinero para tenerlos más controlados, con lo cual, si tú solamente tienes fiat y es dinero digital, pues te van a poder controlar muchísimo. Literalmente no vas a poder usar tu dinero cuando quieras. Ellos te van a decir cuándo, cómo y dónde. Sin embargo, con Bitcoin no lo van a poder hacer. Es tu dinero y, como digo antes, lo vas a usar cuando tú quieras. Un caso bastante reconocido es cuando sucedió la guerra de Rusia contra Ucrania. Mucha gente quiso irse de Rusia y no pudieron porque no les permitieron usar el dinero del banco. Sin embargo, la gente que tenía Bitcoin sí pudo usar sus Bitcoin para salir del país y irse a otras partes del mundo. De hecho, aquí en Bali hay mucha gente de Rusia que han venido pues, a través de esos recursos y que están viviendo aquí porque no quieren estar en Rusia debido a la situación. Y al final pudieron marchar de Rusia muchas personas gracias a tener Bitcoin o criptomonedas y de esta forma, pues digamos que nadie, ningún estado les podía bloquear ese dinero, ¿no? En este caso, el estado de Rusia. Vamos al siguiente punto y es entender qué es lo que realmente aporta Bitcoin en el mundo y por qué lo va a cambiar. ¿Cuál es la gran innovación de Bitcoin? Bueno, pues vamos con el primer paso y es que Bitcoin es un dinero seguro. Es un dinero seguro que
no está expuesto a la inflación, no nos van a poder robar a través de la inflación y, sobre todo, no nos lo van a poder quitar, porque el dinero fiat sí lo van a poder hacer, ¿no? Con lo cual es un dinero que da mucha más tranquilidad. Y si te preguntas por qué está subiendo tanto, pues porque mucha gente se está dando cuenta de esto. No es que suba porque está de moda, sino que Bitcoin sube porque, para empezar, muchos estados, gobiernos y entidades financieras grandes están invirtiendo en Bitcoin porque entienden el potencial de Bitcoin. Y por supuesto muchas personas también. Entonces cuando nos damos cuenta del problema que hay con el dinero fiat y que el dinero fiat es el peor sitio en el que guardar tus ahorros y nos damos cuenta de que hay una solución como Bitcoin, mucha gente empieza a comprar Bitcoin porque saben que es un valor refugio y entonces eso es lo que hace que Bitcoin suba de valor. Entonces ese es el motivo por el que sube, porque es un dinero mucho más fuerte y mucho más seguro. Entonces, punto número 2, Bitcoin nos ofrece un dinero que no está expuesto a la inflación, con lo cual tiene mucho más sentido como reserva de valor. Al final, tener tus ahorros en dólares quietos en el banco es una forma en la que sí o sí vas a perder dinero, sí o sí, y está más que demostrado, con lo cual hay que buscar la forma de proteger ese ahorro y Bitcoin es una muy buena forma de hacerlo. Punto número 3, es un dinero que vas a poder usar sin el permiso de otros. Al final es lo lógico, es tu dinero, deberías de poder usarlo cuando quieras, ¿no? Pues bueno, con el Bitcoin eso es posible, con el dinero fiat no tanto, como hemos visto. Otro punto importante es que es fácil de transportar. Al final, cuando tú quieres, por ejemplo, enviar dinero fiat a otro país, muchas veces te cobran muchas comisiones cuando quieres transferir de forma internacional o a veces no te dejan, ¿no? Según qué sitio. Entonces con Bitcoin eso no pasa, es un dinero muy fácil de transportar, lo puedes mover de una forma muy sencilla y nadie te va a bloquear ni te va a poner ningún tipo de problema. Es imposible de expropiar y eso pues al final es importante, ¿no? Nosotros tenemos un dinero que debería de ser imposible de expropiar y que nos debería de dar tranquilidad. Bueno, pues Bitcoin y en final las criptomonedas son un sitio mucho más seguro en el que si hacemos las cosas bien podemos refugiar nuestro dinero. Y finalmente, punto número 6, no lo pueden usar para controlarte. Antes de seguir, me gustaría poneros un fragmento de vídeo en el que Mario Conde habla sobre realmente Bitcoin y el dinero fiat y la situación que estamos viendo actualmente. Mario Conde es una persona muy conocida en España, un ex banquero español que ha tenido una gran trayectoria y que, pues bueno, digamos que sabe de lo que habla, ¿no? Así que os comparto el vídeo y volvemos. La gente no ha entendido lo que es la cryptocurrency, ni qué es lo que está pasando, ni que hay un sistema financiero nuevo que está viniendo. No hay más remedio. Claro. La gente todavía no ha entendido que las cosas no suben, que lo que pasa es que el valor de fiat baja. No lo ha entendido. Y la gente contrata sus trabajos en monedas fiat y de vez en cuando lo hace casi todo el mundo y no se dan cuenta que la inflación es una confiscación de su valor de trabajo. Tú vendes tu trabajo en un precio anual, ¿no? Si la inflación te lo rebaja, te han confiscado tu trabajo, vas a seguir trabajando exactamente igual, pero el valor que recibes a cambio medido en cosas posibles para ti es menor. O sea, cada vez que el Banco Central Europeo imprime o cada vez que la Reserva Federal imprimen, están expropiando, confiscando, para ser más exactos, el valor del trabajo de muchos millones de personas que no se han enterado de que sí. Y la gente no ha entendido que la cesión de eso es cederle a los políticos la capacidad de medir como les dé la gana tu riqueza. Todo. Ya, entonces pero... ¿en qué consiste las cryptocurrencies? Pues en dos cosas o en dos valores, ¿no? Uno, la descentralización. No hay un individuo gobernador del banco del Bitcoin que pueda imprimir Bitcoins. There is not. Punto. Se acabó. Segundo, el número de Bitcoins está limitado. Con lo cual, señores, no puedo imprimir Bitcoins. Y un Bitcoin es un Bitcoin porque no hay más remedio. Y a medida que el euro baje, el Bitcoin sube. Es implacable. Que aquello que puede ser creado a voluntad de tercero no es el sitio ideal para guardar lo que solamente puedes crear tú con tu esfuerzo. Total. Eso se llama dólar, eso se llama euro, eso se llama sterling pound, eso se llama dinero fiat. Y aquí quiero romper con una creencia muy limitante que tiene mucha gente sobre las criptomonedas. Y es que invertir en criptomonedas no es lo que piensas. Fíjate, la mayoría de las personas cuando piensan en criptomonedas piensan en especular, en comprar, en vender, en monedas que suben y bajan mucho de valor. Y es cierto que el mercado es volátil, sin embargo, invertir en criptomonedas no tiene nada que ver con eso. En realidad, la tecnología blockchain nos permite hacer muchas más cosas que especular con el mercado. De hecho, lo que nos permite es invertir de la forma más rentable posible. Y es que esta imagen nos lo demuestra. Fíjate, esta imagen la vimos en un vídeo anterior y aquí lo que podemos ver es cómo
si hacemos zoom lo veremos más en concreto, depositamos una cantidad de dinero, $1.737, y ese dinero que nosotros depositamos generó unas comisiones que aún no hemos cobrado, ves que pone comisiones sin cobrar, pero que podríamos cobrar apretando este botón. Entonces, esto es realmente invertir en criptomonedas, que básicamente consiste en poner tu dinero a trabajar para generar una rentabilidad. Aquí no estamos leyendo gráficos, ni haciendo trading, ni especulando. Estamos ganando comisiones con nuestro dinero. Y ese dinero que tenemos aquí es el sueldo extra del que hablé en un principio. Entonces, veremos cómo puedes hacer esto, verás de dónde sale esa rentabilidad, esas comisiones, y no te preocupes que verás el paso a paso, y de hecho tú vas a hacer una operación muy similar a esta, y eso te va a permitir generar este sueldo extra. Aquí quiero aprovechar también para darte un dato que realmente es muy revelador, y es que fíjate, el 90% de las personas que invierten en criptomonedas lo que hacen es hacer trading, es decir, especular, compran y venden y especulan con el mercado, y eso es muy difícil hacerlo de forma correcta y ganar dinero. Casi todas las personas que hacen trading, ya sea con criptomonedas, con acciones de bolsa o con forex, pierden dinero porque el trading realmente es muy difícil, es que es muy complicado y además mentalmente desgasta mucho, ¿no? Entonces, claro, la gente hace el trading, pero realmente la forma de invertir en criptomonedas no es haciendo trading, la forma correcta, sino que la forma correcta es usar la tecnología, conocer las herramientas que nos dan y poner nuestro dinero a trabajar para generar esta rentabilidad, para generar este sueldo extra. Así que, bueno, este vídeo solamente era para aclarar esto. Aquí no vamos a leer gráficos, no vamos a hacer nada de esto. Es más, yo odio esas cosas porque meten mucho ruido en la cabeza y realmente es casi tener un segundo trabajo. Y aquí lo que buscamos es poner nuestro dinero a trabajar para que nos rinda y... ¿vale? Podemos ganar un sueldo extra, pero sin tener que estar más horas trabajando, que eso es precisamente lo que queremos evitar. Quería aprovechar este vídeo para aclarar esto, y es que realmente las criptomonedas nos ofrecen mucho más que especular, y de hecho esta imagen de aquí es una prueba. Así que, aclarado este concepto, ahora en los próximos vídeos lo que vamos a ver es todo lo necesario para poder llegar a ese punto en el que nuestro dinero está trabajando de la forma correcta y nos genera esas comisiones que son nuestro sueldo extra. Y todo ello, insisto, sin tener que leer gráficos, ni hacer trading, ni especular, ni asumir riesgos innecesarios. Así que, dicho esto, vamos con ello. Vamos a ver ahora qué es lo que realmente nos permite hacer las finanzas descentralizadas. Y es que, fíjate, hemos visto que realmente lo que nos permite las finanzas descentralizadas, o DeFi, diré DeFi a partir de ahora, que es como la abreviatura, ¿vale? DeFi es, aquí te lo escribo, DeFi es Decentralized Finance, digamos que es la abreviatura. Bueno, pues cuando digo DeFi me refiero a finanzas descentralizadas. Entonces, nos permiten invertir como un banco, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacen los bancos para invertir su dinero? Pues básicamente hay dos vías, por así decirlo, en las que invierten su dinero principalmente. Y digamos que nosotros usaremos las DeFi para poder invertir de esas formas también. Y digamos que de esa forma poner nuestro dinero a trabajar como si fuéramos un banco. Entonces, ¿cómo ganan dinero los bancos? Bueno, pues principalmente hay dos vías. La primera es interés por préstamos. Básicamente, ¿qué es lo que pasa con los bancos? Los bancos, imaginemos que esto es un banco, pues los bancos tienen clientes, ¿no? Como tú o, bueno, cualquier persona podría tener dinero en el banco, ¿no? Lo normal es que tú deposites tu dinero en el banco, ¿vale? ¿Qué hace el banco con tu dinero? Pues mira, lo que hace es que se lo presta a otras personas, personas que tú ni conoces. El banco, pues, presta dinero y cuando presta dinero a alguien, ¿qué hace? Le cobra un interés. Ese interés es el beneficio que el banco obtiene por un préstamo. Así que lo que está haciendo el banco realmente es que toma tu dinero, se lo presta a otros, gana dinero con tu dinero y así generan negocio. Y a ti, pues seguramente no te pagan mucho o te pagan muy poco, ¿no? Y digamos que el banco está generando beneficio con tu capital, ¿sí? Esa es la primera forma en la que los bancos ganan dinero, interés por préstamos. Luego veremos cómo con DeFi nosotros podemos hacer lo mismo sin tener que pasar por el banco, prestamos el dinero de forma segura a otra persona y ganamos dinero con ello y nadie se nos queda parte del dinero por el camino. Esa es la primera forma. La segunda forma son las comisiones por intercambios. Fíjate, seguramente te ha pasado, imagínate, tú ahora estás en España y te vas a Estados Unidos, tienes euros y necesitas dólares, entonces lo que haces es que intercambias euros con dólares a través de la propia aplicación del banco, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando tú haces un intercambio pagas una comisión, ¿no? Digamos que esa persona eres tú, imaginemos, ¿vale? Luego esto lo veremos más en detalle, porque esta es una de las formas más rentables de generar rentabilidad con el dinero, ¿no? Imagínate, este eres tú, tienes euros y lo que necesitas son dólares, pues tú te vas al banco y le dices al banco, oye, mira, yo te doy euros y tú me das dólares y así yo puedo comprar en Estados Unidos. Y el banco, que tiene mucho capital de otras personas, ¿no? Pues lo he dicho, ¿no? Los bancos tienen dinero porque la gente deposita sus ahorros en ello. Entonces, el banco que tiene todo este dinero,
lo que hace es que usa ese dinero, esa bolsa de dinero que tiene de euros y de dólares para darte el intercambio y te cobran interés, es decir, te cobran una comisión en este caso, ¿no? Tú haces el intercambio y te cobran una comisión por intercambiar el dinero. Bueno, pues el banco, una de las principales fuentes de ingresos que tiene también es esta. Oye, pues la gente cambia divisas, pues yo cobro comisión por cada intercambio y de esta forma gano dinero. Bueno, pues básicamente lo que nos permite hacer DeFi es lo mismo que esto. Podemos prestar dinero a otras personas o podemos aportar nuestro dinero a un protocolo, luego veremos cómo, y luego nuestro dinero, pues cada vez que alguien lo usa para comprar o vender, nos paga una comisión y nosotros ganamos por el camino, ¿vale? De hecho, ahora que ya te he explicado esto, entenderás mejor esta foto, esta captura de aquí. Fíjate, aquí tenemos dos monedas y luego hay unas comisiones. Bueno, pues las comisiones al final es el dinero que nosotros hemos ganado con las personas que han intercambiado esas dos monedas y han usado nuestro capital, ¿vale? Entonces eso es lo que está pasando en esta captura. Entonces, de las dos formas que nos permite invertir finanzas descentralizadas, que al final es como invierte el banco, la que más rentabilidad nos va a dar de largo es esta de aquí. Aquí digamos que nosotros podemos ser mucho más rentables, ganando comisiones cada vez que alguien compra o vende criptomonedas. Así que es lo que haremos para generar ese sueldo extra. Lo que te voy a explicar es cómo tú puedes hacer esto a través de finanzas descentralizadas. Ahora que ya hemos visto que hay dos tipos de formas de invertir a través de finanzas descentralizadas, la primera es prestando dinero y la siguiente es ganando dinero por comisiones, y hemos visto también que la segunda, la de las comisiones, es más rentable, vamos a profundizar en la segunda. Entonces aquí vamos a profundizar en este concepto y fíjate, lo primero que tenemos que entender es que hay dos tipos de actores en cuanto a los intercambios, ¿no? Y para ello hay una figura que es importante entender y es la figura del trader, ¿no? Y es que antes he explicado que tú mismo, sin dedicarte al mundo de la inversión, habrás cambiado divisas más de una vez, sobre todo cuando viajas. Sin embargo, no eres el perfil más habitual que intercambia divisas. Hay un perfil que se llama trader, que son gente que especula con el mercado, que suelen hacer muchos intercambios. ¿Para qué? Para ganar dinero. Al final juegan, por así decirlo, con la volatilidad de las monedas, ¿no? Pues el euro y el dólar suben y bajan de valor y esas personas lo que hacen es que pues intentan comprar el euro antes de que suba para ganar dinero con ello y digamos que están ahí tradeando el mercado, eso a través de Forex. Imagino que, o no sé si lo habrás escuchado, pero hay gente que se dedica a esto. Entonces hacen muchos intercambios, lo cual generan muchas comisiones, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de actores en el mercado, ¿no? En el mercado, digamos, de la inversión. El primer actor es el trader, que es esta persona de aquí, que pues tiene un dinero y lo que busca es invertir para poder generar un rendimiento. Pero claro, el trader no puede invertir solo, necesita la figura del market maker. El market maker básicamente es la figura que le permite al trader poder intercambiar divisas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El trader, pues imagínate, ¿no? Dice, venga, va, voy a comprar euros. Entonces, el trader usa los dólares y compra euros. Y el market maker es el que le permite al trader operar. Y para cada intercambio que hace el trader, el market maker le cobra una comisión. Entonces, los market makers no son bancos. Lo que pasa es que los market makers, para tener dinero que les permite hacer todo esto, porque necesitan mucho dinero, lo que tienen detrás es un banco. Entonces, el banco está aquí detrás, el banco le presta todo el dinero al market maker para que el market maker haga su trabajo y digamos que el banco pues se beneficia de eso y se embolsa comisiones, ¿vale? ¿Y el banco qué dinero usa? Pues usa el dinero de sus usuarios, ¿vale? El dinero que nosotros depositamos. Entonces, es como una cadena, ¿no? Nosotros depositamos dinero al banco, el banco, digamos que pone su dinero a trabajar a través de, por ejemplo, un market maker y el market maker pues genera todas esas comisiones y le devuelve el dinero al banco con parte de las comisiones que ha generado. Entonces, así es como funciona, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que antes de la existencia de las finanzas descentralizadas, nosotros, las personas de a pie, que no teníamos ningún tipo de poder, por así decirlo, ni ningún tipo de recurso especial, no somos hijos de nadie importante, ni tenemos acceso a millones de dólares, pues nosotros solamente podíamos acceder a la figura del trader. ¿Qué es lo que pasa con el trader? Lo que pasa es que asume mucho riesgo, porque al final está diciendo, yo creo que esto va a subir, lo compro, pero si cae, pierde dinero. Entonces está constantemente asumiendo mucho riesgo. Si lo hace bien, gana dinero, pero si se equivoca, pierde dinero. Y es muy duro mentalmente. Muchas personas pierden dinero. Y eso es lo que hace casi todo el mundo, porque se piensan que es la única opción que tienen. Pero ¿qué es lo que hemos visto? Lo que hemos visto es que con la aparición de las finanzas descentralizadas, ahora nosotros podemos ser un market maker. Nos pasamos al otro lado. Dejamos de arriesgar nuestro dinero, dejamos de asumir tanto riesgo, de especular y ganamos dinero con la gente que especula. Entonces nosotros ahora lo que haremos será ponernos de este lado de aquí, que lo he borrado sin querer, nos pondremos de este lado. Entonces vamos a ser market makers. Eso es lo que nos permite DeFi. Entonces, que arriesgue otro, nosotros nos dedicamos a ganar dinero por comisiones, ¿vale? Entonces, ¿podemos ser market makers? Podemos serlo, gracias a DeFi, ¿vale? Y ahora veremos cómo. Entonces, en realidad, para poder hacer de market maker y dejar de ser un trader y empezar a ganar dinero, pues como lo hacen los grandes, de una forma mucho más sostenida,
Lo único que tenemos que hacer son 3 pasos, ¿vale? El primero es crear una billetera, que eso ya lo tienes, crear una billetera que te permita operar con la red de Ethereum, con las finanzas descentralizadas. Digamos que la billetera es necesaria para poder interactuar con el ecosistema blockchain, así que punto 1, ya lo tienes. Punto 2, enviar dinero a la billetera. En este caso, ya lo has hecho también, que es enviar Ethereum. Repito, podrías trabajar con dólares, porque existen los dólares dentro de blockchain y ahí no te expones a volatilidad. Pero en este caso, hemos enviado Ethereum porque vamos a hacer la práctica con Ethereum. Perfecto. Una vez ya tienes el paso 1 y paso 2, que ya los tienes porque los has realizado, el número 3 lo que vamos a hacer es usar una aplicación que se llama Uniswap y que nos permite hacer de market maker. Es decir, ahora que ya tenemos nuestra billetera con fondos, vamos a conectar la billetera a una aplicación de Ethereum, una aplicación de finanzas descentralizadas que lo que nos permite precisamente es hacer de market maker. Entonces, desde el momento en el que nosotros depositamos el dinero en Uniswap, somos un market maker y vamos a empezar a ganar comisiones, ¿vale? Entonces veremos cómo hacerlo, ¿vale? Pero básicamente esos son los 3 pasos que tienes que realizar para poder empezar a generar un sueldo pasivo haciendo de market maker. Y lo bueno es que ya has hecho 2, así que solamente te queda 1 y lo vamos a hacer dentro de muy poco, ¿vale? Entonces, conceptos básicos que hay que entender. Blockchain permite sustituir el intermediario. Este es el propósito principal de blockchain. Y en este caso el intermediario que vamos a sustituir es el banco, ¿vale? Entonces, a partir de aquí aparecen las finanzas descentralizadas y digamos que las finanzas descentralizadas son un conjunto de aplicaciones. Bueno, pues como igual que los bancos tienen varios mecanismos para ganar dinero, las finanzas descentralizadas también y tienen diferentes aplicaciones. Ahora bien, la más rentable, la que funciona mejor y la que nos va a dar un mayor retorno es en concreto la aplicación de Uniswap. Así que nosotros lo que haremos será ir directamente a lo más rentable y vamos a usar Uniswap para hacer de market maker. Vamos a hablar ahora de Uniswap, más en concreto la aplicación que he mencionado. Hablemos ahora de Uniswap, más en concreto la aplicación que he mencionado y de los pools de liquidez, que sé que es la primera vez que escuchas este nombre, así que vamos a explicar primero qué son los pools de liquidez y luego profundizamos más en Uniswap. Entonces, vamos a ver qué es un pool de liquidez. Fíjate, para ello vamos a hacer una comparativa del sistema tradicional con el sistema descentralizado, ¿ok? Que ya sé que lo hemos hecho, pero es un concepto muy importante, así que lo vamos a repasar. Entonces, vamos a ver cómo funcionan los exchanges o market makers, ¿vale? Que al final es lo mismo. Nosotros tenemos aquí un exchange, ¿vale? O un market maker. Y la función que tiene ese market maker es intercambiar monedas. Entonces, claro, para intercambiar monedas tú necesitas acceso a dinero. Si no, no puedes. Entonces, para poder yo hacer intercambios de euros con dólar, necesito tener una bolsa grande de euros y de dólares. Bueno, pues esa bolsa de dinero, digamos que viene de los bancos, que son los que le dan ese recurso a los market makers, porque los bancos ganan dinero con todo esto, obviamente. Entonces, cuando llega una persona, un trader o una persona que quiere intercambiar euros con dólares, lo que hace es que interactúa con el market maker. Entonces, hace esa interacción. Pues mira, quiero cambiar 1000 euros por dólares. El market maker, ¿qué hace? Va a la bolsa de dinero que tiene, deposita los euros que le acaban de dar, estos de aquí, y saca dólares. Y entonces cuando ya tiene los dólares, lo que hace es que le devuelve los dólares a la persona. Entonces, cuando ha hecho todo esto, le cobra una comisión y esa comisión es la comisión que se va al market maker y así es como funciona. Ahora que hemos visto cómo funciona el market maker tradicional, vamos a ver la figura del pool de liquidez, vamos a conocerla más en profundidad. Entonces, fíjate, aquí tenemos la figura del pool de liquidez, es esto de aquí, ¿vale? Fíjate que al final aquí estamos usando blockchain y blockchain que nos permite sustituir una figura, un intermediario en este caso. Entonces, donde antes teníamos el market maker, ahora tenemos el pool de liquidez, ¿vale? Entonces, el pool de liquidez cumple la misma función que el market maker, que básicamente es intercambios, facilitar intercambios. Pero claro, para eso necesita dinero. Y aquí, como es un sistema descentralizado, el banco no le va a prestar dinero al pool de liquidez. Entonces, ¿de dónde sale el dinero que usa el pool de liquidez para hacer intercambios? Bueno, pues el dinero que accede al pool de liquidez, en el fondo, es la suma de muchas aportaciones de personas de a pie, personas como tú y yo, personas normales que sencillamente entendemos cómo funciona esto y depositamos nuestro dinero en este fondo común. Entonces, el dinero nuestro es el que luego se utilizará para hacer intercambios. Por eso la figura se dice pool de liquidez. Significa como, oye, pues pool es como una colaboración entre muchas personas, porque muchas personas depositan dinero a esta bolsa para que luego el pool de liquidez pueda hacer su trabajo. Entonces, cuando llega un trader o una persona y quiere intercambiar, por ejemplo, euros con dólares, pues el pool hace lo mismo que el market maker. Va al fondo de dinero, usa el dinero para hacer el intercambio, cobra una comisión y luego pues le da el dinero, la divisa que quiere al trader. ¿Y esa comisión qué pasa con ella? Pues claro, esa comisión al final se reparte entre todas las personas que han depositado su dinero en el pool. Con lo cual, si tú estás aquí y depositas dinero en el pool de liquidez, ¿qué es lo que pasa? Tu dinero se utiliza para hacer intercambios y cada intercambio genera comisiones. Bueno, pues esas comisiones vuelven a ti. Y así es como nosotros ganamos dinero y somos un market maker. Lo hacemos de esta forma.
Entonces, hemos visto que son los pools de liquidez, vamos a entender que es Uniswap. Uniswap no deja de ser la aplicación de finanzas descentralizadas que nos permite usar los pools de liquidez. Entonces, Uniswap es como la aplicación y pools de liquidez es el nombre de la herramienta que usamos, ¿ok? Entonces, vamos a hablar más de Uniswap porque realmente es una aplicación muy importante que lleva mucho tiempo funcionando y que mueve muchísimo dinero, ¿vale? Aquí lo podemos ver. Fíjate, aquí tenemos los datos de Uniswap. Y si nos fijamos, veremos cómo estos datos de aquí nos marcan un poco pues, las cifras del protocolo, ¿no? De la aplicación. Vemos cómo el all-time value, es decir, cuánto dinero se ha tradeado en Uniswap desde que empezó, es bastante impactante. La cifra son 2,2 trillones de dólares. Ese es todo el dinero que se ha intercambiado a través de la plataforma de Uniswap, es decir, traders que han intercambiado su dinero, pues esa es la cifra en total. La cantidad de interacciones, de intercambios que se han realizado es de 16,6 millones. Nada mal. Luego vemos como el total de fees es comisiones en inglés, el total de comisiones que ha generado el protocolo es de 3,4 billones. ¿Qué significa esto? Esto significa que la cantidad de dinero que han recibido las personas que han depositado dinero al protocolo es de 3,4 billones de dólares. Un pequeño paréntesis a la formación y es que creo que es importante que veas cómo se ve una inversión por dentro con Uniswap, con los pools de liquidez y aquí te muestro una. Fíjate, esta posición la abrí hace 5 días, la abrí el 25 de abril y a día de hoy, vamos a verlo, es 1 de mayo, han pasado 5 días, aquí lo puedes ver. Entonces, bueno, en 5 días lo que ha pasado es que se han generado esta cantidad de comisiones. ¿Qué hemos hecho aquí? Un pool de liquidez con el par de activos Ethereum con dólar y lo que ha pasado es que han ido generando comisiones a lo largo del tiempo y eso pues no para, esto sigue generando. ¿Qué rentabilidad hemos sacado? Bueno, pues vamos a hacer un cálculo rápido. Hemos sacado 16 dólares invirtiendo 5.100. Eso nos da porcentualmente un 0,3%. ¿Vale? Lo hacemos aquí y tenemos un 0,3 en 5 días. Así que ya puedes hacerte una idea de lo que se puede generar. Y bueno, hasta aquí la formación. Enhorabuena por haber llegado hasta el final. Decirte que si quieres un acompañamiento más personalizado a la hora de crear la cartera, porque todo lo que has visto te ha sido útil, pero a lo mejor quieres un acompañamiento más cercano en el que veamos realmente cómo ajustarlo todo a tus necesidades y te acompañemos en todo el proceso para crear esa cartera que te genera rentas todos los meses, tenemos un programa superior en el que precisamente hacemos esto. Si quieres más información, te dejo un enlace abajo para que puedas agendar una llamada de unos 30 minutos, nos conocemos, vemos si encajamos y a partir de ahí miramos siguientes pasos. Fuerte abrazo.